En realidad, ¿quién no quisiera, aunque sea tener $500? Pero no hay mejor herencia que la herencia de las promesas de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos dice que vivir bajo su temor nos hace gozar de su bienestar, nos va a enseñar su camino y dice que también heredará la tierra. En el versículo 14, en donde vamos a terminar, hay algo interesante que Dios nos dice. Mira lo que dice la Biblia. La comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Quiero yo conocer la voluntad de Dios. Voy a vivir dentro de su temor. Quiero yo que Dios me enseñe cada día sus mandamientos, sus principios. Voy a vivir dentro de su temor. Hay un salmo que me llama mucho la atención, y es el Salmo 103, versículo 11, en donde Dios dice de la siguiente manera. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 11. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, ¿qué dice la Biblia? Engrandeció su misericordia, ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen. La misericordia de Dios está sobre los que le temen. Y dice que como la altura de los cielos sobre la tierra. Ahora, si le pidiéramos a un físico, a un científico que nos midiera la distancia o la altura entre la tierra y el cielo, ¿cuál sería la respuesta? Infinito. Infinito. Aquí Johan sabe mucho de física. Sería infinito, hermanos. Sería infinito, ¿sabe por qué? Porque si usted va hacia los cielos, usted se dará cuenta que los cielos no tienen límites. Y aunque Dios mora en el tercer cielo, los cielos no tienen límite. Y lo que está diciendo David de una manera extrema es que, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahora, los dejo con esto. Salmo capítulo 111, versículo 10. Quiero ver si es este. Salmo 111, versículo 10. Muy bien. Mire qué maravilloso cómo concluimos lo que la Biblia nos dice esta mañana. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Vivir dentro del temor de Dios no es un concepto intelectual, tiene que ser un concepto espiritual, aplicándolo a nuestra vida, pidiéndole a Dios que nos bendiga y que no nos salgamos del temor de Dios. Cuando usted hace algo, cuando usted hizo algo cuando era joven con su papá, ¿cómo se sintió? Cuando su padre le dijo, hijo, no hagas esto, y usted lo hizo, ¿cómo se sintió? Usted se sintió mal, se sintió desconectado, se sintió avergonzado, se sintió que rompió la comunión con su papá porque usted desobedeció. Pero una vez usted volvió al temor de su padre, a la obediencia de su padre, ¿cómo se sintió? Cuando yo hacía cosas que no debía hacer, que mi papá me decía no lo hagas y yo lo hacía, yo me sentía mal. Pero cuando yo venía y pedía perdón y le decía, papá, perdóname porque no lo hice, o yo le voy a decir, más mi confianza era con mi mamá. Yo para llegar a mi papá muchas veces tenía que llegar primero por mi mamá, para que ella intercediera por mí. Y a veces así somos los varones, como que somos más, en la mayoría de los casos, como más apegados a la mamá, como que usamos a la mamá como un puente de intercesión. Y yo me acuerdo que iba donde mi mamá, mamá, dígale a mi papá, ahí iba mi mamá. Al rato mi papá venía, las cosas se perdonaban, quedaban tranquilos y podíamos volver a caminar en comunión. Lo mismo es con Dios. Cuando salimos de su temor, rompemos la comunión. Pero cuando volvemos a la comunión, y como dijimos en la oración, como dijo el apóstol Juan, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiera pecado, ¿qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando volvemos al perdón con Dios y entramos al temor de Dios, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, mire, buen juicio, buen razonamiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y la Biblia dice en el Salmo 34, los leoncillos tienen hambre, mas los que viven en el temor de Dios no tendrán falta de ningún bien. Y ese es Dios, un Dios al cual no le tenemos miedo, pero es un Dios el cual nos dice que debemos de venir con todo respeto. A veces confundimos dos cosas. Jesucristo abrió el camino para que vayamos sin temor al trono de su gracia. Pero a veces nos olvidamos de aquel que está sentado en el trono y vivimos sin temor de aquel que está sentado en el trono. Debemos de entrar a ese trono sin temor, pero debemos de conocer también a aquel que está sentado en el trono sin temor. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, Señor, por todo tu amor. Y gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que tú nos ayudes. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas siempre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. No sé si hay alguien esta mañana que quiera conocer a Jesucristo. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero que ore por mí. Yo quiero conocer a Jesús. Habrá alguien que diga, pastor, yo sé de Dios, pero no conozco a Dios. ¿Por qué no levanta su mano ahí donde está? Y en señal de conocer a Jesucristo, le invita y me permite orar por usted. No sé si hay alguien que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero conocer a Jesús. ¿Habrá alguien que levante su mano? ¿Habrá alguien esta mañana? Muy bien, Padre, te pido bendiciones sobre nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por el trabajo que nos das y gracias por la oportunidad de diezmar y ofrendar para tu obra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.